Hola, hola, estrelladas, ¿cómo están? Soy Ana Treyes desde Madrid y les traigo el capítulo número 4 de No te estrelles con las Treyes. Sí, ya estamos en el 4, trabajo para mujeres después de los 40. Hoy tengo 3 historias increíbles, 3 mujeres aguerridas. Han trabajado ellas en otras cosas que no son su profesión y han logrado ubicarse de alguna manera en este complejo mundo laboral. Mi primera invitada se llama Soledad. Ella tiene más de 34 años en el mundo laboral, es una mujer muy actualizada, tiene 2 hijas grandes y después de los 50 años logró conseguir empleo. Pero lo más lindo de todo es que ha logrado brillar en su trabajo. Cuéntame, ¿tú tienes cuántos años? He hecho 63. 63 ya. ¿Y hace cuánto has conseguido empleo? Bueno, recientemente, porque he cambiado, ¿no? Hace más o menos unas 2 semanas. ¿Qué tiene que hacer una mujer de más de 60 o de 50 para conseguir empleo? Lo primero, quererse mucho. La autoestima es fundamental. Y luego, sobre todo, formación, estar al día de todo lo último, moverse mucho, hacer networking, tener contactos. El 80% de las vacantes no se publican. ¿Eso qué quiere decir? Que solo las encuentras por contactos, gente que sabe de una vacante en una empresa que todavía no ha salido, pero que te lo comunican. El 80% es fundamental. Has dicho una cosa que yo creo que para las mujeres a veces es complicado, el networking. Lo que pasa es que soy muy curiosa y me interesan muchas cosas, entonces yo me apunto a eventos de todo tipo, a formaciones, a talleres y ahí vas conociendo gente. No me refiero a que te vayas a una discoteca a hacer networking, sino a centros profesionales. Hay una cosa que creo que no se ve, que es que a esta edad realmente los hijos ya crecieron en la mayoría de casos, uno es más dueño de su vida y creo que eso, ¿tú sientes que eso lo observan los de recursos humanos? Yo de todas maneras en mis entrevistas siempre lo pongo en valor, no solo mi experiencia y mis conocimientos, sino el que ya no tengo una mochila familiar a la que estar atado. O sea, yo ahora estoy muchísimo más libre que cuando mis hijas tenían 6 y 4 años, que me divorcié y estaban a mi cargo únicamente, y ahí sí que el espacio laboral pues estaba lógicamente supeditado a tu familia. Ahora es mucho más libre. Hay muchas mujeres que se quejan de que ni siquiera las llaman a las entrevistas. Ese es el problema. El problema es conseguir que lean tu currículum, porque hay tantísimo volumen de gente que opta a las entrevistas que es imposible. Hay una cosa muy importante que es que tu currículum se ajuste a las normas, que pasen el filtro de las máquinas. O sea, los currículums tienen que seguir unas medidas para que pase. Luego otra cosa es que te llamen. El problema, por lo menos en España, es que los reclutadores, el primer nivel, la primera criba la hace gente muy joven. Que yo no digo que los jóvenes estén mal, no, pero tienen poca experiencia y con lo cual igual hacen esa criba un poco tirando más para gente más joven, ¿no? Entonces esa primera criba, si lo hacen jóvenes, ahí estamos fastidiadas. O sea que en esa primera criba habría un prejuicio. Total, sesgos. Ahí tenemos un problema. Sesgos, un problema de sesgos. Vale, otro sesgo es el tema de la informática, los ordenadores. En ese sentido que sí que tenían cierto recelo a contratarme por no tener claro si yo estaba abierta a esa nueva tecnología, pero una vez que le demuestras que tú eres tan capaz como cualquiera, como mis hijas que tienen 28 años, yo hago las mismas cosas en el aspecto digital que ellas, ¿no? Pues eso hay que demostrarlo. O sea, demostrar sí, que también hay sesgos. Demostrar que tienes tiempo, ¿no es cierto? Efectivamente. Y demostrar que eres digitalmente capaz. Totalmente. Ahora, ¿para ti es difícil ser digital? Bueno, es que hay que estar al día totalmente, ¿no? Entonces, yo como soy muy curiosa, pues no me es difícil, pero hay que estar súper al día, enseguida te desfasas. Otro de los prejuicios es que no te van a dar trabajo en lo tuyo. ¿Tú trabajas en lo tuyo? Bueno, es que ha sido lo mío en los últimos 15 años, pero yo he tenido una vida, bueno, ya llevo más de 34 años trabajando, entonces mi primera etapa laboral tampoco era de lo mío, para lo que yo estudié. ¿Qué estudiaste? Yo estudié biología y nunca la he ejercido por diferentes problemas. Luego, la primera etapa laboral fue aspecto financiero, económico, y luego ya acabé en el tercer sector, en el sector de las ONGs. Uh-huh. Y esto es lo mío. Ahora sí estoy en lo mío. ¿Hace cuánto estás en el sector de ONGs? Hace 15 años. Y ahí también has ido cambiando, ¿verdad? Sí. ¿Has cambiado por voluntad o has cambiado porque te han dicho no, hasta aquí, gracias? No, la mayoría de las veces ha sido por voluntad, porque he encontrado algo mejor o algo que me interesaba más, algo que se ajustaba más a mis valores.
este último cambio ha sido por voluntad propia. Total, sí. Lo cual tiene más mérito. Sí. O sea, eres ya muy valorada en el tercer sector. Bueno, no lo sé, pero yo procuro trabajar la marca personal, que creo que es importantísima. Cuéntame eso de la marca personal. Bueno, yo soy muy fan de LinkedIn y yo creo que para el tema profesional es de las mejores redes sociales que hay. Te da contacto con un montón de personas y puedes mostrar tus valores. Entonces, la marca personal hay que trabajarla también. ¿Cuál es tu marca personal? Bueno, mi marca personal es trabajadora del tercer sector y además en una parte muy específica que es recaudación de fondos. Esa es mi marca personal. Para eso hay que tener tus habilidades, las has trabajado. Y conocimientos. Exacto. ¿Has tirado alguna vez de asociaciones, grupos de ayuda para conseguir empleo? Sí, efectivamente. Bueno, ahí en este momento en España por lo menos hay cantidad de fundaciones y asociaciones que prestan ayuda en el momento de la empleabilidad, sean colectivos de riesgo, ¿no? O no. Yo he tirado por ejemplo, de Fundación Savia, que depende de Endesa. He tirado de Acción contra el Hambre, que tiene unos cursos buenísimos de empleabilidad y de emprendimiento. Y sí, de Fundación Quiero Trabajo también, y me ha venido fenomenal toda la ayuda que me han prestado. ¿Y tú recomendarías siempre que hubieran este tipo, porque aquí nos van a ver de varios países, no solo de España, y algunos no tienen estas asociaciones que dan una mano, ¿no? ¿En qué específicamente pueden ayudar estas asociaciones? Pues algo tan simple como para ayudarte a hacer tu currículum, entrenarte para hacer una entrevista, vestirte incluso, también saber vestirte. qué habilidades debes mostrar. Todo ese es el tipo de ayudas que te pueden suministrar. ¿Tú te has llegado a sentir mal alguna vez por no tener empleo? Sí, yo creo que el tiempo que más largo ha sido sin empleo ha sido 10 meses. En esos 10 meses ya empecé a preocuparme y a sentirme mal. ¿Ya habías pasado los 50 años cuando eso? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo fue ese periodo? ¿Cómo lo superaste? Pues lo superé llenando mi día de cosas, de obligaciones que no eran tales, pero que como que tu rutina sigue y entonces te sientes útil, pero tienes una rutina ficticia, no tienes ninguna obligación de hacer determinadas cosas, pero vas llenando tu día pues con formaciones, con deporte, con socializar, eso es fundamental. ¿Tu entorno familiar se ha visto afectado alguna vez por esta búsqueda de empleo tuya? Bueno, no, porque ya por entonces mis hijas ya eran mayores y no, en ese sentido estaba yo por mí misma. O sea, y todo este tiempo que has estado en estos últimos años en el tercer sector cambiando y has estado también estos 10 meses parada, ¿este tema del empleo ha afectado tu vida personal? ¿Cómo has manejado eso? Lógicamente, si no tu vida no está completa en todos los aspectos, sentimental, laboral, familiar, hay una pata que cojea, ¿no? Entonces, la parte laboral es muy importante, por lo menos en mi caso, porque ocupa muchas horas a lo largo del día y sí que te afecta lógicamente a tu relación con las personas, con tu familia, estás de peor humor, de peor ánimo. Pero hay mujeres para que la parte laboral quizá no sea tan importante también, ¿no? ¿Tú qué piensas de esta? Hay mujeres que dicen, bueno, me voy a dejar, ya trabajé, veré de qué vivo, o sea, su parte laboral no es tan fundamental, no les llena como te llena a ti. ¿Tú sientes esa diferencia? ¿Cómo lo ves? Cada uno es un mundo, ¿no? Y si esas personas están felices así, pues perfectísimamente. En mi caso no, yo necesito una actividad remunerada o no. Ojo, que hay muchos voluntariados en los que puedes desarrollarte de alguna manera. En mi caso sí que era fundamental tener esa parte laboral desarrollada. ¿Qué te da tener una parte laboral a los 63 años? Hombre, que tu cerebro sigue funcionando, sigues en contacto con la gente, sigues en contacto con la sociedad y con lo que se cuece. Cuéntame un poco de ti personalmente ya para ir terminando. ¿Haces deporte, me decías? Sí, soy una apasionada del deporte, creo que es fundamental para la salud mental y para tu propio cuerpo, y luego soy una enamorada de los trekking. ¿Y en el amor? Pues bien, tengo una pareja estable y estoy muy a gustito. O sea, digamos que, estás completísima, tienes una vida amorosa completa, tus hijas ya están grandes, las has logrado tú sola con tu trabajo.
tienes un trabajo y haces deporte. Me faltan nietos. Pues ya vendrán. Seguro que sí. Soledad, muchas gracias por estar con Gracias nosotros. a ti, Ana. Un abrazo. Vamos ahora con Almudena, mi siguiente invitada. Ella siguió una carrera que ella denomina vocacional. Esto significa, hija mía, ¿en qué vas a trabajar? Pues bueno, ella lo hizo porque sentía un amor muy profundo por su carrera. Y luego pasó una temporada muy difícil. Esta historia tiene un final increíble. Vamos con ella. Más, Almudena, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Igual, encantada, porque os sigo. Sí, eres una estrellada. Justo. Pues mira, quería comenzar contigo hablando de tu parte profesional, porque yo sé que para ti es bien importante y amas lo que haces. ¿Tú qué estudiaste? Cuéntanos. Pues yo estudié por vocación Historia del Arte y después hice mi máster ya en Bolonia, en el entorno del Marco Bolonia, y después comencé el doctorado. Enseguida empecé a trabajar porque enseguida tuve becas y así estuve pues aproximadamente 5 o 6 años y luego empezó pues mi parte de malabares absolutos en la vida. ¿En qué momento tu vida de madre irrumpió en tu vida profesional? Yo acabé mi parte de becas como a los 25, 26, me casé a los 29 y tuve a mi primera hija a los 31. En aquel momento pasé de ir de beca en beca a una estancia grande en el extranjero y cuando volví ya a tener mi primer trabajo. Sorprendentemente, mi primer trabajo en un colegio que parecía que iba a ser un trabajo estable, duradero y demás, pues no lo fue. Tú habías hecho un avance profesional en lo tuyo, en la historia del arte, con maestría, luego con beca, con lugares extraordinarios que sean los que has trabajado, pero luego pasaste a trabajar a un colegio. Claro, porque fue el momento en el que tuve que decidir, con 30 años, la primera elección. La primera elección es, ¿me caso y pago facturas o me voy al extranjero y hago una carrera profesional de investigación? O sea, la decisión de casarnos ya la tomamos porque ya los dos teníamos trabajo estable. Ya. O bueno, pseudo estable. Es Ya, decir, teníamos un trabajo que ya no era una beca, estábamos trabajando los dos y podíamos asumir los gastos de pagar una casa, o sea, de pagar los gastos de una casa, porque la casa, gracias a Dios, la teníamos. Nosotros ahí tuvimos mucha suerte porque yo perdí a mi madre muy joven, heredé muy joven. Claro, o sea, aquí en este punto hay que contar que tener una casa en Madrid es como el sueño inalcanzable, ¿no? Es imposible porque en el momento que tú quieres hacer un colchón de ahorro, te plantas en los 40, que es lo que les está pasando a muchas parejas. En nuestro entorno hubo muchas parejas en aquel momento que empezaron a trabajar y a ahorrar, pero no se han podido casar hasta 10 años más tarde. O no han podido irse a vivir juntos y tener hijos hasta 10 años más tarde, de tal forma que yo ahora mismo tengo amigas que están empezando a tener sus hijos. Recién. A los 38, 39, 40. Cuando yo te conocí, tú trabajabas en el colegio, en un colegio, y habías tenido tu segundo hijo. Después de la primera, ¿en cuánto tiempo tuviste el segundo y esto qué implicó? A los 18 meses nació el segundo. Y el tenerlos a la vez supuso que la precariedad laboral llamó a mi vida. Yo no podía asumir ningún trabajo plenamente estable teniéndome que dedicar a 2 bebés. En este punto también hay que decir que tú eres una madre muy presente. Bueno, es que esa es otra. O trabajas y delegas la crianza de tus hijos en otras personas para pagarlas, o los crías tú. Es decir, tienes que tener el equilibrio de, si quieres estar presente en la vida de tus hijos, conciliar, es decir, ganar menos dinero para estar presente, o decidir meter a alguien que los críe. Hay muchas madres como tú que se reducen en muchos aspectos, o sea, en ganar menos, en brillar menos, a cambio de estar con sus hijos. A ver, uno tiene que pensar en qué quiere brillar. Entonces, se equilibra el brillo de la estrella o si decide brillar en un plano o en otro. Para las mujeres que tenemos una profesión muy vocacional, esto es muy difícil de equilibrar porque la vida no nos deja. Para las mujeres que tienen un concepto de su vida profesional ya heredado normalmente muy brillante, no las importa. Y yo no las culpo, es que es otra forma de vida, porque ellas mismas también han sido criadas así. No les importa que el servicio doméstico asuma una parte de la crianza de sus hijos. Y luego hay otras madres que evidentemente, porque no tienen carreras estables o porque no han tenido profesiones laborales importantes en el sentido de que han podido hilar desde el principio de su maternidad trabajos, porque esa es otra. Es que hay mujeres que dejan de trabajar y nunca más se pueden incorporar al mercado laboral. O sea, es que yo, por ejemplo, siempre mantuve
En ese sentido, pues aunque tuviera que trabajar por horas, tuviera que viajar, pues trabajé en varias universidades de mayores, en varios centros culturales de mayores, daba clase de conocer Madrid para explicar a los mayores o a los colegios y tal. Entonces, yo nunca me desvinculé ni de la profesión, por un lado, ni de un mínimo de trabajo, aunque fuera un mínimo. Yo he ido a uno de estos recorridos tan bonitos que haces, súper, es que, bueno, Almudena es que sabe muchísimo. Yo me tocó el barrio de las Letras, entonces siempre tenías un piecito en lo tuyo, digamos. Eso es, o sea, yo creo que la clave de poder reincorporarme de verdad al mercado laboral, pero sobre todo al mercado laboral justo de mi profesión, que es complicadísimo, ha sido esa, que nunca he dejado, siempre he tenido ahí latente una parte de mí, tanto desde el punto de vista de la inquietud personal, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando me siento a leer, no se me ocurre leer una novela. Es que siempre leo cosas de la profesión. Yeah. Porque si me gusta tanto que digo, ¿para qué me voy a leer una novela? Si yo lo que quiero es profundizar en esto, en lo otro, tal, y el campo es tan amplio, por ejemplo. Y luego nunca he dejado, efectivamente, aunque he tenido que trabajar en cosas como la que te referías, ¿no? O sea, después de dar clase en un colegio, tuve una etapa muy larga de crianza de 3 o 4 años, en donde trabajaba por horas eso, en la Universidad de Mayores, hacía viajes, cursos, incluso llegué a montarme mi propia startup. Ah, sí. Sí, que era preciosa, se llamaba Gaudium y era una escuela de arte e iconografía. Y entonces daba clases online, pero también clases presenciales, hice varios viajes, ¿qué pasó? Que vino el COVID y la arrasó. O sea, al final no estuvo mal que probaras un poco de todo. Efectivamente, o sea, han sido 20 años de perseverancia creativa, donde no he dejado nunca de lado lo que amaba, lo que me gustaba, y aunque he perdido muchas veces la esperanza de vivir de ello, nunca lo he dejado. O sea, ahí ha habido un punto de amor por la profesión, que luego es lo que ha podido catapultarme, ¿no? Luego, claro, que en esos 20 años, de todos los trabajos en los que he estado, he aprendido a vivir en lo que me gustaba y en lo que no, que es también una experiencia de vida. He conocido a gente estupenda y de cada uno de los trabajos me he llevado amigos. O sea, has tenido siempre tu plan B relacionado a lo tuyo y has hecho siempre un networking. No le llamaría networking, sino perseverancia creativa, ¿no? Ya. El estar en la profesión, aunque no estés, el tener contactos, por ejemplo, en la profesión, aunque no ejerzas, el mantener el contacto con los colegas de la carrera, de los másteres, con los profesores, con la gente que está. Y ahora el paso final ha sido fantástico. Te has vuelto a reenganchar en lo tuyo. ¿Cómo fue ese proceso? Pues el paso final es que es lo bonito, que es lo inesperado. Cuando uno no ve en esos 20 años el resultado, pues no se cree cuando ocurre. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en un momento determinado, cuando yo ya tenía toda mi vida hecha en el puesto laboral en el que estaba, no estaba en lo mío, pero estaba bien, mis hijos crecían ya con sus necesidades cubiertas, trabajaba cerca de casa, el ámbito familiar estaba establecido. Un día recibo una llamada que lo vuelca todo. Realmente que no me lo esperaba. Entonces, la primera semana guardé silencio para todo el mundo. A la segunda semana lo dije en casa porque es que no me lo podía creer. Es que yo misma tuve que asumir lo que me estaba pasando, que era que había recibido una llamada en un ámbito, en una institución cultural importantísima, una nueva posición creada de lo mío y que habían pensado en mí, que me daban la confianza para ejercerla en unas condiciones laborales pues mucho mejores que las que tenía. Todo esto, estas subidas y bajadas, pero que al final, perseverando, las cosas llegan, ¿no? Si se hace bien, sí. O sea, tiene que ser una perseverancia creativa, activa y alegre. Yo es que también tengo un truco, que es la fe. Es verdad que hay momentos de mucha amargura interior, pero que no traslucen al exterior porque ahí tienes una fuerza muy grande. Entre la fuerza interior de la oración, es que hay un punto que no soy yo. Entonces, eso en mi vida cotidiana es fundamental. Muy bien, Almudena. Pues nada, muchas gracias por compartir con nosotros tu maravillosa experiencia. Muchas gracias. Nada, gracias estrelladas. Estoy ahí con vosotras. Ánimo a todas. Mi tercera invitada es Silvana, una mujer de 46 años, felizmente casada y que ha decidido no ser madre, ha optado por no tener hijos. Esto no significa que no haya pasado dificultades y sobre todo que no haya tenido grandes aprendizajes que ahora comparte con nosotros.
Cuéntame, ¿tú qué haces actualmente? ¿A qué te dedicas? Me dedico al mundo de la comunicación corporativa desde que llegué a España hace como 18 años. Y bueno, es un mundo apasionante. O sea, ya sé que para los periodistas esto es como te vas al lado oscuro. ¿Por qué para ti no es el lado oscuro? Porque tienes mucha capacidad para aplicar la creatividad, para desarrollar periodismo, o sea, tal como nos gusta a los periodistas. O sea, a veces pensamos que como tenemos una marca, un mensaje que dar, ya no vamos a hacer periodismo. Al final tienes que seguir aplicando todo lo que haces en periodismo, pero simplemente pues para beneficiar a una marca. De momento, en mi empresa tenemos pues unas políticas de diversidad muy positivas. Incluso ahora se está hablando del tema de la menopausia. O sea, no solamente porque una persona que en una edad va a vivir, va a experimentar unos cambios fuertes en su vida, resulta que ya no va a poder trabajar con nosotros. O sea, un poco más de flexibilidad. Es muy posible que una persona que esté con menopausia a lo mejor esté durmiendo mal, o saber que pueden tener acceso a un ventilador, ¿sí? O tener agua a disposición de esta persona, sobre todo la flexibilidad, ¿no? Y que me gusta ver a mis compañeras mayores comentarlo conmigo, que podamos hablarlo, porque lo que vivan ellas va a ser mi experiencia, o sea, me va a ayudar a poder entenderme a mí cuando yo afronte ese momento. Mi empresa en España somos 20, pero a nivel mundial somos muchísimos más. Y estas políticas vienen desde arriba. Entonces, claro, tú escuchas a gente, no sé, a la gente de otros países diciendo, pues me está pasando esto, o sacar un abanico y decir, pues es que estoy viviendo esto delante de todos los compañeros. Y también se hace con los temas de diversidad y con los temas de conciliación. Al final la gente tiene hijos y no puede dejar de trabajar porque tiene hijos. La gente tiene que llevar a sus hijos al colegio, tiene actividades, tiene que ir al médico con el niño, y eso la empresa no puede suponer un freno para lo que es tu vida personal. Y en mi empresa eso se entiende muy bien. En cuanto me dieron la nacionalidad española, lo primero que hice fue coger mis maletas e irme a Inglaterra a estudiar inglés. Entonces estuve un mes buscando trabajo. Decía, no encuentro trabajo, y había llevado ahorros, o sea, por supuesto, había ido preparada, me había inscrito en una escuela de inglés, me había inscrito en la universidad, estuve estudiando el primer año de economía. Yo creo que voy a ir al McDonald's que está aquí en Holland Road, que era la calle que estaba ahí al lado de donde yo vivía, y voy a pedir trabajo. Y fui y me dieron el trabajo. Claro, cuando trabajas en McDonald's, al final era una experiencia que yo tenía que pasar, pero yo necesitaba salir de ahí porque el trabajo era muy duro. Y luego encontré en una cafetería y ya estuve trabajando en la cafetería y ya mucho mejor porque todo era más normal. Luego estuve trabajando en una academia de inglés, colocando a los estudiantes que venían del extranjero en casas inglesas. No sé por qué en ese momento yo quería hacer un cambio y dedicarme a temas, pues, a hacer temas de economía, dedicarme, no sé, a hacer análisis financiero, cosas así. Empecé a buscar trabajo en ese ámbito. Nadie me llamaba. Vale, yo me sentaba todos los días en el escritorio y me ponía a buscar las ofertas de trabajo, adaptaba mi currículum para cada oferta de trabajo. Me dedicaba toda la mañana prácticamente, pero me dediqué muchísimo, y cuando llegué aquí estuve mucho tiempo buscando trabajo, pero nadie me llamaba. Estuve 9 meses sin trabajo. Sí, sin trabajo, buscando trabajo. Una amiga me dijo, hay aquí un medio de comunicación de temas de periodismo que se llama PR Noticias. Y me dice, ¿por qué no buscas ahí? Yo ya me había convencido que en temas de economía no iba a encontrar trabajo y que lo que más podía valer en mí era mi conocimiento en el mundo de la comunicación, que era donde yo tenía experiencia, y eso lo tenía que acoger y darle valor. Y entonces me presenté en uno de los puestos que ofrecían en PR Noticias, y ahí conocí a mi jefa, que la adoro, y me hizo una entrevista que me encantó, que esa es la empresa donde trabajo. O sea, trabajo con un equipo maravilloso. Trabajo con una persona que es mi jefa. Es una persona muy inteligente, muy empática, muy trabajadora, que genera bienestar en el equipo. Ahora que tienes 46 años,
¿Has empezado a sentir en algún momento que la edad te jugaba en contra? No exactamente eso. Sí siento algo raro con respecto a lo de la edad, porque claro, normalmente antes de esto estabas acostumbrado a ser el pequeño del equipo, ¿no? Cuando vienen los chicos tienes que enseñarles cómo trabajamos, tal. También eso es una parte, o sea, es bonita porque al final tú también compartes tus conocimientos, ¿no? Pero también es cierto que a veces la gente joven, su percepción de las cosas también, no sé si es que ya hay una barrera, ¿no? Con respecto a que te ven mayor y eso es como, no sé si está en mí, o sea, que al final es como, soy mayor. O sea, soy mayor y la gente lo sabe. No, creo que le tenía más miedo a los 40. Bueno, mi plan B, siempre he pensado que si en algún momento no puedo trabajar o tal, pues haría una oposición. También, perdón, que es que hay un plan B que lo tengo apuntadísimo y lo hago siempre, es lo del sueldo Nescafé. Y así tengo el sueldo Nescafé, o sea... El sueldo Nescafé es una página donde cuando compras las cápsulas de Nescafé viene un código y lo vas metiendo porque el premio es un sueldo de 2.000 euros al mes. Y bueno, y me metería a estudiar alguna carrera, a ver si termino de estudiar economía, ¿sabes? O sea, me metería o me iría, bueno, no sé, seguiría estudiando inglés. Pero desde dentro para afuera, ¿qué le dirías a una mujer de más de 40 que está buscando recolocarse? Que primero analice bien cuáles son sus principales activos. A veces no los vemos, pero los tenemos ahí. Y en cuanto sepas eso, pues ir formándote en eso, o sea, en paralelo. Al final todo el mundo se está preparando, todo el mundo se está formando, todo el mundo está haciendo algo y todo el mundo tiene tanta experiencia como nosotros. Y no darnos por vencidos, ¿no? Tenemos que seguir y creer en nosotros, sobre todo. Lo vamos a conseguir, o sea, no sé cómo, buscando ahí la manera, intentando ir a reuniones donde haya gente que hace lo que uno quiere, informándote, y sé que no es fácil, o sea, lo he vivido, que no hay que perder la esperanza nunca. Silvana, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, estrelladas de mi corazón, espero que hayan pasado un buen rato con nosotros. Este es el final del capítulo 4. Estamos súper contentas de estar con ustedes. Ya saben, no te estrelles con las estrellas. Un beso grande desde Madrid.